Entonces cuéntame quién los oculta. De acuerdo, te lo cuento. ¿Tú conoces a Pimpón? ¿A Pimpón? Sí, Pimpón. Sí, es un muñeco muy guapo y de cartón. Sí, se lava su carita con agua y con jabón. ¿Con agua y con jabón? Sí, se lava la carita. Bien, vamos a comenzar entonces con la clase. Eh, Nosotros habíamos dejado, primero habíamos comenzado viendo el modelo agroexportador, donde habíamos hecho toda la explicación, un modelo que va desde 1870 hasta 1935, y a partir de 1935 va a comenzar el segundo modelo, que es el modelo de sustitución de importaciones. Bien, vimos cómo durante el modelo agroexportador, un modelo económico que solamente benefició a una parte de la población, que era justamente la oligarquía terrateniente, los dueños de la tierra, pero a partir de 1935, si bien ya lo habíamos dicho, había comenzado como proceso con la Primera Guerra Mundial, la Argentina comienza a industrializarse y ya a partir de 1935 comienza el modelo de sustitución de importaciones de forma muy fuerte. Con respecto a lo que hablaba con vos hace un rato de, de los gobiernos, ¿no? Habíamos dicho a principio de año que parte de la idea que tenía yo era justamente aclarar cuál había sido un poco la historia de nuestro país y entender por qué terminamos como terminamos, ¿no? Por qué hoy estamos como estamos, y sin duda ha sido a causa de un sinnúmero de malas decisiones que tomaron los diferentes gobernantes que hemos tenido. También la población, no nos saquemos el sayo, ¿está? Porque somos también responsables de mucho de lo que nos pasó, de otras cosas no. Pero yo iba a comenzar en esta clase, iba a obviar el segundo video y iba a pasar directamente al comienzo del modelo neoliberal con la dictadura militar, pero es imposible, lo estuve pensando, mirando, porque para justamente llegar a ese entendimiento de saber cómo estamos, cómo hemos llegado a estar hoy por hoy, así como estamos, este segundo video es fundamental. Esta parte de la historia que vamos a ver ahora es fundamental. ¿Sí? Profe, Sí, el concepto liberal sería considerado como la vieja libertad o la vieja ideología de libertad, ¿no? Algo parecido. no. ¿No? Cuando hablamos de liberalismo económico, estamos hablando de una idea económica, una doctrina económica que se De mercado basa libre. en la propiedad privada, en que el Estado no se meta en nada que no le concierna al mercado. El Estado es No, que el una Estado se figura meta solo solamente. en seguridad y justicia. Claro, y hasta ahí, y hasta ahí. Eso es lo que es el liberalismo, que la puesta en práctica del liberalismo es lo que conocemos con el nombre de capitalismo, ¿no? Que la verdad no nos ha ido muy bien con esto. Ya vamos a llegar a lo que es el capitalismo y el recrudecimiento del capitalismo, lo que conocemos hoy como neoliberalismo, ¿no? Un capitalismo mucho más salvaje todavía. Pero para entender lo que sucede hoy en la actualidad en nuestro país, es fundamental esta explicación que vamos a hacer ahora. Y habíamos explicado cómo del modelo agroexportador habíamos pasado al modelo de sustitución de importaciones. La Argentina, a través del Estado y de los diferentes gobiernos que se habían dado, comienza a darle mucha importancia a la industria nacional, al fomento
de la industria nacional. Y esto va a ser muy importante porque la Argentina comienza algo que comenzaron muchos países en el mundo, ¿está claro? Y que pocos lograron. En Latinoamérica nosotros fuimos el mejor ejemplo de un país que quiso alcanzar ciertos estándares y que vamos a ver ahora por qué no pudo, por qué no lo logró, por qué no lo alcanzó. Bien, en ese primer video, en esa primera clase del modelo de sustitución de importaciones, habíamos visto cómo habíamos pasado desde el gobierno de Hipólito Yrigoyen al primer golpe de Estado, producido en 1930, justamente coaccionado también por intereses extranjeros como los ingleses y los norteamericanos. Gran parte de lo que nos pasa, de lo malo que nos pasa, se lo debemos a tanto Inglaterra como Estados Unidos. Eso, que quede bien claro. Y no con esto, vuelvo a repetir, me saco el sayo como población de la responsabilidad que tenemos nosotros también, ¿no? No solamente responsabilidad de Estados Unidos, sino también de nosotros, como población y como gobernantes. Y habíamos llegado al primer gobierno peronista, ¿sí? Y comenzamos, entonces. Habíamos llegado al primer gobierno peronista y al derrocamiento de Perón. Habíamos hablado en la clase anterior de todo lo que se había logrado, todo lo que se había alcanzado durante el gobierno de Perón, ¿sí? Y en 1955 ocurre el segundo golpe de Estado, conocido como la Revolución Libertadora. Y así se titulaba en aquel momento, ¿no? En medio de un indescriptible entusiasmo de la muchedumbre, juró el general Lonardi. Recordemos que no era tanto el entusiasmo que se había desarrollado por esta revolución libertadora. El derrocamiento de Perón se hace a base de un bombardeo de la Plaza de Mayo. Recordemos que Perón había ganado las elecciones con más del 50% de los votos, un montón de gente, por los logros que se habían alcanzado en esa época, no solamente había votado por Perón, sino que querían a Perón en el poder, pero habíamos visto cómo el gobierno peronista en aquel momento había afectado intereses de una clase social importante en nuestro país, que era la clase más alta, está claro, y cómo había afectado a intereses extranjeros, fundamentalmente los intereses de Estados Unidos e Inglaterra. Bien, ¿cuáles habían sido esos logros que se conquistaron durante la época peronista? Bien, los principales logros fue la promoción de la industrialización. Nuestro país se había convertido en un país sumamente industrializado, está claro, se había comenzado ya con la industria pesada en nuestro país, habíamos dejado ya de invertir tanto en la industria liviana y se había comenzado con la industria pesada. Hubo una expansión del mercado interno. ¿Qué es esto del mercado interno? Lo que la gente puede comprar, lo que la gente, es decir, la gente tenía mucho más dinero porque ganaba bien, cobraba bien, y eso hacía que el mercado interno dentro de nuestro país se moviera fluidamente. También otro de los logros que se había conseguido durante esta época era la ley del voto femenino, el sufragio universal, la sindicalización de los trabajadores. Sabían lo que había comenzado en el modelo agroexportador con los inmigrantes que habían llegado, que ya por experiencias de Europa sabían lo que era
la sindicalización, el movimiento de los trabajadores, ¿quién lo va a consolidar en nuestro país? El movimiento peronista, el movimiento justicialista, con la creación fundamentalmente de la CGT. ¿Sí? Uno podrá estar de acuerdo con los sindicatos, con el sindicalismo o no. Yo como trabajador, lo único que sí puedo llegar a decir es que los únicos que nos pueden llegar a defender en una situación laboral y es el sindicato. Otro, el empresario, nunca nos va a defender, porque lo único que quiere el empresario es ganar dinero, ¿sí? ¿Cómo? Que va dependiendo. Claro, sí. Era una economía, ¿cómo se llama? Una economía de competencia privada. Lo que va a pasar es que si te va a defender a base de, para que no te lleve otro, ¿no? O por lo menos lo que pasa. Sí, pero eso anda a decírselo a alguien que tiene un trabajo, eso lo puede decir un trabajo muy bien remunerado, por ejemplo, no sé, un ingeniero, ponele, pero anda a decírselo a un obrero de una fábrica que tiene un sueldo mínimo y que si se le va a él, hay 500 afuera haciendo cola para entrar. ¿Quién lo defiende? Lo que digo es que, por ejemplo, ahí está esa cosa de obreras, ¿no? Son 500 monos ahí. Sí. Y viene otro chabón que los quiere contratar a esos 500 porque ya tienen experiencia antes que los nuevos. Entonces los contrata con mejor sueldo. ¿Qué va a hacer la empresa? Los va a cuidar dándole, por ejemplo, no sé, un mes de vacaciones a Cancún, no sé. Mirá, yo lo único que te puedo decir con respecto a eso es que la historia nos muestra que eso, así como vos lo estás diciendo, lamentablemente, ojalá y ocurriera, pero no ocurre. La realidad es que el empresario quiere ganar más, y si lo tiene que hacer a costa de los empleados, lo va a hacer. Y es lo que sucede actualmente. ¿Quiénes son los que terminan pagando el pato siempre de todas las malas decisiones que se toman a nivel gubernamental en nuestro país? Nosotros, los pobres, los trabajadores. Los empresarios siguen con sus mismos requisitos, que ellos siguen teniendo los mismos privilegios, esa es la palabra. Ellos no pierden los privilegios, pero sí nosotros. Es decir, hoy cuando aumenta la carne, los que no podemos comprar el kilo de asado somos nosotros, los trabajadores. Ahora, ¿vos te pensás que los empresarios están mal? ¿No pueden comprar el kilo de asado? No, ellos sí. Por eso te digo que ojalá y fuera así de esta forma. ¿Cuáles fueron otros logros que se consiguieron en aquella época? Aparte de esa sindicalización, la nacionalización de los ferrocarriles, de la marina mercante, de la telefonía, el comercio exterior, es decir, el Estado argentino se hace cargo, porque todo eso estaba en manos norteamericanas o inglesas, fundamentalmente en manos inglesas. ¿Y qué hace el gobierno en aquel entonces? Lo expropia, es decir, lo hace argentino, lo hace nuestro. Otro de los beneficios, se crea Somisa, que es la industria siderúrgica más importante de nuestro país, y adopta la Argentina políticamente lo que se conoce como la tercera posición, que eso es lo que no le va a perdonar nunca a Estados Unidos, al peronismo de aquella época, que adoptara esa política exterior. Es decir, la Argentina no estaba ni a favor de Estados Unidos ni a favor de Rusia. Recordemos que se había iniciado la Guerra Fría entre estas dos grandes potencias,
y lo que hacía el peronismo en aquel momento era ni para uno ni para otro. Nosotros estamos con nosotros mismos. Todas esas políticas que lleva adelante el peronismo en aquel momento se conoce como estado de bienestar, que es la misma política que había aplicado Estados Unidos en Norteamérica cuando sucede la crisis de los años 30. Bien, y nos fue muy bien. Nos fue muy bien, a la Argentina le fue muy bien, y como habíamos dicho, si el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen había elevado a la clase media, le había dado ciertos derechos a la clase media, el peronismo lo que va a hacer es darle los derechos y un gran bienestar a las clases más desprotegidas, a los pobres, ¿sí? A la clase obrera, a los trabajadores. Esto lo hizo Pero, con, ¿cómo? eso lo hizo con, Con el gobierno peronista. claro, pero ¿Sí? ¿qué le hizo para proteger? Le dio ¿Qué le hizo plata. para qué? ¿Qué hizo para darle esa protección ante las clases mayores? Y imagínate promover el sindicalismo como lo promovió el peronismo, era darle derechos a los trabajadores. Es decir, por ejemplo, los trabajadores antes de la llegada de Perón, esto lo habíamos explicado anteriormente, antes de la llegada de Perón, no había un límite de horas. Las 8 horas que trabajamos hoy se consiguen a través del sindicato que se genera, de la CGT, que se genera con el peronismo. El aguinaldo que se cobra en 2 veces, que tu papá seguramente cobra, o tu mamá, quien sea, cobra en 2 veces, está claro, es decir, nosotros tendríamos que tener 12 sueldos al año, pero en la Argentina tenemos 13 sueldos, porque uno es el aguinaldo repartido, dividido en 2 partes, ¿no? Uno que se cobra ahora en julio y el otro en diciembre. Bien, eso se logra con el peronismo, eso era darle derechos, las vacaciones, la jubilación. Antes del peronismo, un empresario te tomaba y no te pagaba la jubilación, no te pagaba nada, no te pagaba una obra social. Todos esos derechos se consiguen con el peronismo. Pero en 1955, la Revolución Libertadora le pone fin al gobierno peronista y a todo ese proceso de industrialización que se venía desarrollando, y se produce entonces, como les había dicho, el segundo golpe de Estado. ¿Y qué es lo primero que se hace? Lo primero que hace este gobierno de militares es firmar un acuerdo, el acuerdo de Bretton Woods, que no es más ni menos que justamente pedirle préstamos al Fondo Monetario Internacional, ¿sí? ¿Y cuál es el titular que sale ahí en el video que ustedes vieron? Decía uno de los titulares: mírese con optimismo en Estados Unidos el futuro económico argentino. Siempre que hay una noticia donde dice que a Estados Unidos le parece bien el rumbo económico que lleva la Argentina, siempre nos fue mal. Siempre, siempre. Lo que a ellos les parece bueno, siempre terminó, lamentablemente, perjudicándonos. ¿Por qué? Porque este acuerdo con el Bretton Woods, este pedirle préstamos al Fondo Monetario Internacional, hacía que la Argentina perdiera potestad sobre algunas decisiones. Por ejemplo, ciertas leyes. Vamos a suponer que el gobierno quería sacar una ley para proteger a los obreros. Si el Fondo Monetario no estaba de acuerdo, no se podía hacer. ¿Por qué? Porque le habíamos pedido plata. Al pedirle plata al Fondo Monetario Internacional, ya en aquella época, nosotros lamentablemente quedábamos encerrados y no podíamos actuar con libertad, ¿sí?
Pero ese golpe de Estado, esa revolución libertadora, va a durar realmente muy poco. Se va a llamar nuevamente a elecciones. Recordemos que se llama a elecciones nuevamente y va a ganar. El peronismo había quedado proscripto, Perón se había tenido que mandar mudar del país, se había ido a España, está claro, así que acá había otros partidos políticos como el Radical, está claro, el Partido Intransigente, otros partidos políticos. Bien, y va a ganar las elecciones Frondizi, y Frondizi va a impulsar lo que se conoce como el desarrollismo. El desarrollismo es la segunda etapa del modelo de sustitución de importaciones. Se lo conoce con el nombre de desarrollismo, pero estamos hablando de lo mismo, es decir, seguir impulsando la industrialización nacional. A ver, ya el golpe del 55 fue una traba para la industria nacional. La cortaron ahí a la industrialización que se venía viviendo. Ahora gana Frondizi las elecciones y vuelve a impulsar el crecimiento industrial en nuestro país. Y a partir de su mandato, Frondizi va a lograr esta segunda etapa del modelo de sustitución de importaciones, y es lo que yo les había comentado en la clase anterior, va a ser muy beneficioso porque aquí se va a consolidar la industria pesada que había comenzado con el peronismo, pero que se vio fracturada por el golpe del 55. La industria pesada, la producción de maquinarias, la petroquímica, la química, la producción de energía, todo eso es a lo que se le va a dar importancia durante el gobierno de Frondizi, y lo va a conseguir. La Argentina va a desarrollar una industria pesada importante a través del proteccionismo, y va a aparecer en la Argentina la industria más importante de Latinoamérica. Imagínense todos estos años que se venían viviendo de industrialización, lo importante que había sido que gracias a ese proteccionismo donde el Estado protegía a la industria nacional, se va a crear lo que va a ser la industria más importante, no solamente de la Argentina, sino de Latinoamérica. Y esa industria es Siam. Está Siam, que nace como una industria de máquinas de amasado, está claro, de amasadoras de pan, porque las primeras máquinas que comienza a construir son amasadoras para la industria panificadora, está claro, va a comenzar a crecer, y no solamente va a producir esas máquinas amasadoras, sino heladeras, cocinas, va a desarrollar el primer automóvil argentino, está claro, el Seat Di Tella, y se va a convertir en una industria muy, pero muy grande, y va a pasar a tener varias sedes, tanto aquí en Buenos Aires, como en Santa Fe, como en Córdoba. La industria más importante. Todo esto debido a la promoción industrial que había en aquella época. Pero Frondizi, lamentablemente, se manda una macana. Él coloca una política, pone en práctica una política de atraer capitales extranjeros, algo que el peronismo no había hecho. Lo que hace Frondizi de traer capitales extranjeros no está mal, estaba bueno que vinieran a invertir en la Argentina. Lo que pasa es que no hay controles, sobre los capitales que entran al país, y justamente van a entrar un montón de empresas que son capitales de otros países, fundamentalmente Estados Unidos,
que van a empezar a competir con nuestras industrias, con las industrias que estaban desarrollándose acá en el país. ¿Y cuál es una de las industrias muy grandes, una de las primeras, porque se le daba mucho hincapié, mucha importancia a la industria automotriz, era la producción de automóviles? La que entra en 1960 es Fiat en la Argentina. No solamente entra Fiat, entra Ford, entra Chrysler, entra Renault. Es decir, ¿con quién competían esas empresas? Con Siam, con la producción de automóviles por la mecánica de la Armada, es decir, por las industrias en Córdoba. Todas esas industrias que van a entrar en nuestro país van a empezar a competir con la industria nacional, ¿sí? Y la gente, lamentablemente, por una cuestión de costos también, compraba, entre un Cianditela, que era un poco más caro, y el Fitito, el Fiat 600, se terminaba comprando el Fiat 600. Pero Siam no se queda ahí, sino que empieza a pedir préstamos para competir contra estas empresas que entraban en el país. Bien, habíamos dicho, con la entrada de estos capitales extranjeros, también va a comenzar la explotación laboral, ¿sí? ¿Por qué? Porque, una empresa norteamericana que entraba a nuestro país quería pagar con estándares no de los que se paga en Norteamérica. El obrero norteamericano cobra muy bien, pero las empresas norteamericanas que tienen China, que tienen en Tailandia, que tienen Taiwán, que tienen la India, no le pagan lo mismo que al obrero norteamericano. Nike, por ejemplo, Nike, está claro, en Estados Unidos le paga un sueldo a sus obreros, pero Nike en la India, ¿se creen que le paga lo mismo al obrero hindú? No, le paga mucho menos. Y querían hacer lo mismo acá. Por eso comienza un momento de explotación laboral donde la CGT, los sindicatos, se van a poner en contra de esta situación. Bien, el gobierno de Frondizi comenzaba a tambalear y para colmo de esto, a fines del gobierno se va a producir un déficit comercial. ¿Qué es esto del déficit comercial? Debido al crecimiento industrial, la Argentina importaba más de lo que exportaba. Es decir, compraba más de lo que vendía. Y esto no es bueno para un país. ¿Está claro? Comprar mucho, tenés que tener la plata para poder hacerlo, para poder comprar. Entonces, ¿qué es lo que hace Frondizi? Va a recurrir a la devaluación, va a devaluar el peso argentino, va a perder valor con respecto al dólar. De esta forma, lo que se logra es que entre más plata por las exportaciones y la gente no importe tanto. Bien, esto va a provocar una caída de los salarios y se va a producir el tercer golpe de Estado, ¿está claro? Y Frondizi va a ser detenido, llevado a Martín García y va a asumir la presidencia Guido, que gracias a Dios no duró mucho, duró solamente un año. Esta persona que estamos viendo acá es Ilia. Guido había durado muy poco en el poder. Ilia en 1963 es elegido presidente y va a haber una recuperación en 1963 de la economía gracias al estado de bienestar, a las ideas de Keynes que se habían llevado a cabo en Estados Unidos, ¿no? Lo mismo del estado de bienestar. Pero nuevamente Ilia le va a dar importancia a la producción a la industria nacional, pero un nuevo golpe de Estado producto de Onganía va nuevamente a fracturar esa situación, ¿sí?
Krieger Bacena va a ser el ministro de Economía, que va a llevar adelante políticas económicas nefastas, devaluación, cierre de fábricas. En esta época va a ser cuando se va a liquidar la fábrica Cian di Tela, va a terminar cerrando la fábrica, no solamente Cian, la fábrica más importante nuestra, sino un montón de fábricas van a cerrar. Bien, y esto trajo nuevamente grandes problemáticas entre los trabajadores. Se va a producir un alzamiento popular, conocido como el Cordobazo, en 1969, y nuevamente se va a llamar a elecciones y va a volver Perón en 1973 con el plan trienal a darle importancia a la industria nacional. Lamentablemente, este gobierno de Perón va a durar solamente 3 años, va a haber una recuperación industrial muy, pero muy importante en nuestro país, mucho más importante de la que se había vivido antes, pero en 1976 vuelven los militares a hacer un golpe de Estado. Todos estos golpes militares que hubo no fueron al azar, fueron dirigidos por clases sociales altas en nuestro país y por órdenes extranjeras, fundamentalmente de Estados Unidos. Con el golpe militar del 76 es el tiro de gracia que tiene la industria en nuestro país. Ahí, lamentablemente, con las políticas que van a llevar adelante los militares del 76, se va a terminar con el modelo de sustitución de importaciones y va a comenzar el modelo liberal o neoliberal en nuestro país, y a partir de ahí ya no pudimos crecer de la misma forma. Los 5 golpes militares que hubo no fueron al azar. Y en ¿Quién sería el esto... gobernante liberal a partir de ese ¿Cómo? momento? ¿Quién sería el gobernante liberal a partir de ese momento? Y a partir de ese momento va a ser una junta presidida por Videla. En 1976, la junta, Videla, Macera y Agosti, si mal no me recuerdo, es la que va a gobernar el país. ¿Está claro? Hasta casi los años 80, donde después se van a ir debido a la gran presión internacional que tenían. Pero eso va a ser tema de la próxima clase. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe, muy entretenida la clase. Bueno, me alegro. No. Nos estamos viendo la semana que viene. Termino con esto y voy a estar tomando una evaluación para el cierre de la nota. ¿Sí? Listo. Nos vemos, chicos. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por haber estado presente. Chao, Hasta profe. luego, nos Chao, vemos. profe. Gracias por la Chao. clase.